Feliz sábado tengan todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, ubicada en el barrio Oyamala, en San Sebastián. Esta servidora, Maritza Figueroa, les traigo la palabra en esta mañana. Disculpen. Voy a tener una oración para comenzar. Señor, en esta mañana te presento este sermón, esta palabra, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo toda palabra, Señor, y redarguyendo todos los corazones, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy es: Lo urgente no puede quitarle el lugar a lo eterno. Lo voy a repetir. Lo urgente no puede quitarle el lugar a lo eterno. Durante la semana pasada estuve pensando y pidiéndole a Dios que me diera un tema para el sermón de hoy. Oré, le pedí a Dios dirección y por varios días y como que no me surgía nada. Y el jueves de la semana pasada, que fue el 19, me desperté con una palabra en mi mente. Estuve soñando con una palabra y me desperté con esa palabra en la mente, pero era extraño porque era una palabra que yo no recuerdo haber escuchado antes y que no sabía lo que significaba tampoco. Entonces se me queda esa palabra repitiéndose en la mente una y otra vez. Nos levantamos, fuimos a hacer ejercicio, mi esposo y yo, y cuando estaba haciendo ejercicio, que la palabra seguía en la mente, yo le pregunto a Natanael, a mi esposo, le digo, oye, ¿por casualidad tú sabes lo que significa esta palabra? Y él me dijo, no. Y pues nada, seguimos haciendo ejercicio, llegamos a la casa, hicimos el desayuno y esa palabra seguía en la mente. Y yo dije, pues déjame buscar qué significa. La palabra es procrastinar. ¿Alguno de ustedes la había escuchado antes? Procrastinar. Es una palabra, yo digo, de domingo, que no es una palabra que tú escuchas por ahí usualmente. Es una palabra que se escuchará quizás esporádicamente. Entonces me metí a buscar y procrastinar significa retrasar o posponer una tarea o responsabilidad que es de suma importancia y en su lugar ponerte a hacer algo que es más fácil o que no tiene prioridad ninguna. O sea, por ejemplo, yo soy maestra y sé que tengo una clase que preparar para mis estudiantes que es supremamente importante y que la tengo que hacer a X fecha, y en vez de hacer eso me pongo a ver TikTok o me pongo a ver Facebook y no hago lo que es importante, no hago lo que es primordial y me pongo a hacer otra cosa que no es de importancia. Eso significa procrastinar, que tú pospones lo que realmente es importante, lo que tienes que hacer que realmente es primordial en ese momento, por ponerte a hacer bobería, por decirlo así, por ponerte a hacer algo que no es importante, o ver televisión o cualquier otra cosa, y dejas a un lado lo que es vital, lo que realmente tienes que hacer, lo que es necesario, lo dejas a un lado y te pones a hacer otras cosas. Entonces, me puse a meditar en este significado y yo decía, pero ¿cómo esto aplica a la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo esto aplica a la Biblia? Me puse a pensar, a preguntarme yo misma, ¿cómo esto se puede aplicar a la Biblia? Entonces, durante el día seguía esa palabra en la mente, ese concepto, analizando, y yo sentí que Dios me decía, esto es para el sermón. Y yo, pero ¿y cómo esto tiene que ver con la Biblia? Y puso este ejemplo. Procrastinar en el sentido de nosotros los cristianos sería, por ejemplo, yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que leer la palabra, yo sé que tengo que cultivar una relación personal con Dios, que eso debe ser lo primero. Y yo lo dejo a un lado y me pongo a hacer otras cosas que no tienen importancia versus lo que es mi relación con Dios, ¿verdad? Pongo todo lo demás primero
antes que Dios. Estaría entonces procrastinando mi relación con Dios. Poner cualquier cosa por encima de tu relación con Dios. Por eso es que el título dice, lo urgente no puede quitarle el lugar a lo eterno. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es que yo me levanto por la mañana y tengo que cocinar, y tengo que salir a trabajar, y me tengo que preparar para irme a trabajar, o tengo que atender a un cliente, o tengo que... Hay algo urgente en la vida de todos ustedes. Durante el día ustedes tienen cosas a veces prioritarias que hacer de urgencia, pero esas cosas de carácter de urgencia que tú tienes que hacer no pueden sustituir o quitarle el lugar a lo eterno, y lo eterno es tu relación con Dios. Eso no puede ir por encima. Que me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque tengo una cita médica, un ejemplo, ¿verdad? O los que estudian, tengo que ir para la universidad, o los que están en la escuela, tengo que hacer las asignaciones, o tengo que hacer esto, y el tengo que hacer y hacer y hacer lo urgente, urgente y urgente, y sigues dejando a un lado orar, leer la palabra, hablar con Dios, que es lo eterno y que debería ser lo primordial. ¿Ok? Entonces, buscando un ejemplo bíblico, yo conseguí la historia de Daniel, cuando a Daniel lo tiran en el foso de los leones, que es una historia bastante conocida por muchos de ustedes. Se encuentra en Daniel 6. El rey Darío había puesto a 3 supervisores para supervisar, ¿verdad?, su gobierno. Uno de ellos era Daniel y 2 más, ¿verdad? Estos gobernantes, ellos tenían que vigilar, ¿verdad? Estos 3 supervisores tenían que vigilar a los gobernantes y hacer tareas administrativas. Pero ¿qué sucede? Daniel sobresalió. Daniel, ¿verdad? Tenía temor de Dios y él sobresalió sobre los otros supervisores. Y los otros supervisores, digo yo, como que quizás le cogieron envidia o algo así, esto en mis propias palabras, porque cuando los otros supervisores vieron que Daniel estaba sobresaliendo, lo quisieron sacar del medio. Entonces, dice que Daniel sobresalió con su gran capacidad en su trabajo. Y el rey pensó ponerlo como gobernante de la nación. O sea, Daniel era tan sobresaliente que el rey Darío dijo, yo lo voy a poner como gobernante. Y los demás, con los celos y las envidias, le quisieron poner una trampa para sacar a Daniel del camino. Los supervisores se molestaron mucho y trataron de buscar de qué manera acusar a Daniel de algo para que lo sacaran del camino, pero no encontraban nada porque Daniel era un hombre bueno, un hombre que honraba a Dios. Pero entonces, ellos notaron que Daniel le servía a Jehová y estaban en una nación que sirven a otros dioses. Y ellos pensaron, mira, por aquí es, vamos a hablar con el rey para ver de qué manera podemos hacer para sacarlo del medio. En el versículo 6 dice, así pues, los supervisores y gobernantes se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en su presencia le dijeron al rey, que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenado que durante 30 días nadie dirigirá una súplica, o sea, una oración, a ningún dios ni hombre, sino a su majestad. O sea, por 30 días, todas las personas que vivían en ese reino solo podían orarle al rey. Ahí es donde está el truco. ¿Y a quién le oraba Daniel? A Jehová, a Dios. Al rey más grande. Amén. Entonces, esto era una trampa, porque Darío no se estaba dando cuenta de esta trampa porque él le tenía aprecio a Daniel. Pero cayó en la trampa también. Dice, el que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y los persas.
y se firmó, ¿verdad? Ante esto, el rey Darío firmó el decreto. Y Daniel, cuando supo el decreto que se había firmado, se fue a su casa. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Él oraba 3 veces al día sin importar lo que surgiera en el camino. Y él pudo tener miedo. Él pudo decir, ay, me voy a esconder, que no me vean orando, porque me van a tirar al foso de los leones. Sin embargo, él no lo hizo así. Él abrió las ventanas que estaban orientadas hacia Jerusalén. Se arrodilló para orar y alabar a Dios, y esto lo hacía 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dice la palabra. Que no fue que él lo hizo ese día por demostrar algo, sino que es como siempre lo había hecho. Aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel. Lo encontraron orando y alabando a Dios, y enseguida, ¿qué hicieron? Fueron con el chisme ante el rey, ¿verdad? Con la noticia. Y le dijeron, su majestad ha publicado un decreto, el cual durante estos 30 días, ¿verdad? Nadie iba a dirigir una súplica a otro Dios que no sea su majestad. ¿Es cierto? Y el rey le dice, pues sí, es cierto, ese decreto está ahí. Conforme a la ley de los medos y los persas, no puede ser anulada, no podía ser rota esa ley. Y entonces a ellos le dicen en el verso 13 y 14, pues Daniel está allí orando 3 veces al día a un Dios que no es usted, porque los reyes eran considerados como dioses. Al oír esto, el rey se quedó muy triste, porque el rey apreciaba a Daniel. El rey se quedó muy triste, buscó la manera de salvar a Daniel, pero era un decreto que no se podía romper. No pudo salvarlo, así que aquellos hombres se presentaron ante el rey y le dijeron, su majestad sabe bien que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones, porque no había remedio. Y el rey le dijo a Daniel, que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Que tu Dios te salve. A quien tanto sirves. En cuanto Daniel estuvo en el foso, dice en el verso 17 y 18, trajeron una piedra y la pusieron en la boca, o sea que no había manera de salir de allí. El rey selló con el sello real de las altas personalidades de su gobierno para que también en caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por ley, hasta con el sello real, que se cumplió la ley que se había firmado. El rey se fue a su palacio sin cenar y sin distracciones, o sea, él se quedó y no pudo ni dormir, dice. Él estaba pensando en Daniel porque sabía que era un hombre bueno, un hombre de Dios. Tan pronto como amaneció, el rey avanzó rapidito, se levantó a prisa al foso de los leones a ver qué había sucedido. Cuando el rey estuvo cerca, llamó a Daniel diciendo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad librarte de los leones? Y Daniel respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. El rey se puso bien feliz, mandó a sacar a Daniel del foso y mandó a echar a los malos que tenían envidiosos, los echó al foso de los leones a ellos. Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas y diciendo, deseo a ustedes paz y prosperidad y ordeno y mando que en todo mi imperio se respete y se reverencia al Dios de Daniel. O sea, no simplemente Daniel se salvó, sino que el rey firmó ¿verdad? Mandó un escrito en todo el imperio para que todo el mundo
respetara al Dios de Daniel, al Dios verdadero. Dice, porque Él es el Dios viviente. Esto fue lo que Él escribió. Y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es Salvador y Libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Esto dijo el rey. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. O sea, Daniel siguió gobernando, aún con su creencia en Dios, en Jehová. Gobernó con Ciro y después cuando vino, con Daniel, con el rey Darío y con el rey Ciro también. Aquí vemos en esta historia cómo Daniel siempre puso a Dios primero. Dice la palabra que él oraba 3 veces al día como siempre lo había hecho. Él siempre puso a Dios primero. Dios es su prioridad. Si ustedes estudian más la historia de Daniel, que es bastante extensa, pueden ver que siempre, desde muy joven, él puso a Dios primero. Y él no pospuso su relación con Dios. Y sin importar que él tenía un puesto importante, él estaba en el gobierno de un imperio muy importante. Y con todo y eso, él siempre sacaba el tiempo para Dios. Él nunca cambió su rutina de oración por nada ni por nadie. Él no cambió su rutina de oración y de hablar con Dios ni por trabajar en el gobierno, ni por una ley que lo iba a mandar a matar. Es cierto que la mayoría de nosotros hoy vivimos vidas muy cargadas. Muchos de nosotros vivimos vidas ajoradas, rápidas, con mucho que hacer. Pero nada puede desviarte de tu tiempo con Dios cada día. Esto no es un día sí, un día no, 3 días sí y 3 días no. Todos los días tú debes de sacar tiempo de oración. Tiempo para leer la palabra. El hermano predicó de esto también la semana pasada, que hay que sacar tiempo para estar con Dios. Esto debe ser lo más importante de tu vida. Además, muchas personas dejan la oración, muchas personas dejan el estudio, lo voy a dejar para después, cuando llegue del trabajo, o cuando llegue a hacer 20 cosas en el día. ¿Y qué pasa después? Están como cansados, con sueño. Estoy cansado, tengo sueño, yo lo dejo para mañana. Y así se sigue posponiendo para el mañana porque tengo muchas cosas que hacer o porque estoy cansada o estoy cansado o tengo sueño y se sigue procrastinando lo importante. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscar a Dios primero, y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel buscó a Dios primero y Dios lo salvó. Y Dios lo puso en el gobierno de esta ciudad de este imperio, ¿verdad? Tan próspero. Esto fue lo que hizo con Daniel, lo puso en el reino. Dios puso el reino primero. Dios le resolvió todo a Daniel. Daniel puso a Dios primero y todo lo demás fue añadido. La amenaza de muerte, los celos, envidia de sus compañeros, el puesto de trabajo que tenía, el trabajo en el gobierno que él tenía, nada hizo que Daniel dejara a un lado su relación con Dios, sino que él fervientemente seguía alabando y glorificando a Dios. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿cuál es tu prioridad para tu vida? ¿Tienes a Dios primero o es segundo, tercer lugar o último lugar en el día? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que los afanes de la vida no nos turben de sacar esos minutos de tiempo con Dios? Y ahora yo quisiera que ustedes hablaran, que me dijeran o me dieran opiniones. ¿Cómo ustedes creen que pueden hacer
con los afanes diarios, para poder mantener esa relación con Dios? Por aquí. Yo creo que desde que te levantas que te acuestas, tú tienes que tener a Dios todo el tiempo en tu mente. Aunque no tengas tiempo como Daniel de dedicarte jodida, pero tenerlo en tu mente. Tenerlo en tu mente. Que eso es sumamente importante. En sí ya eso es una oración. Amén. Todo el día comunicándose con Dios. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Cómo pueden hacer por el micrófono para que salga? Bueno, primeramente yo creo que esto debe comenzar a la hora de dormir. Que cuando uno se va a acostar, pues uno tiene a Dios en el corazón, en la mente. Y así podemos tener paz al dormir. Y cuando nos levantamos vamos a tenerlo a Él presente en nuestra mente y durante el día. Amén, amén. También yo digo, yo en el sentido mío, yo soy una persona que estaré haciendo lo que esté haciendo, pero mi mente está en Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que según Dios me ha sacado de unas cosas, me ha resolvido los problemas que él, ¿cómo se dice? Que Él puede y los que podrá, porque yo sé que Dios es bueno. Pero yo siempre estoy pensando, ¿sabes? Meditando en Él, orando, pensando en otras personas por las que he pasado y le he deseado el bien. Porque a veces es mejor meditar, porque uno puede tener algún defecto y no puede jodillarse o algo así. Y digo, yo me siento, no puedo jodillarme, pero me siento y estoy el día meditando. ¿Por qué? Porque el pensar en Dios y comunicarse, ahí es que Dios sabe quién es quién. Si tú vas en dirección a buscarle a Dios o estás jugando con Dios. Y otra cosa que es bien importante, que parece sencilla, pero que no lo es dar gracias a Dios por todo. Yo acostumbro, ayer pues saqué malvete, ese montón de cosas, y le di gracias a Dios. El Señor estaba conmigo. Así que darle gracias a Dios cuando cogemos el gato al hombro y le pasamos la mano y lo acariciamos, y dar gracias a Dios cuando estamos en el hospital. Dar gracias a Dios por los amigos, por las amistades. Dar gracias a Dios por las pruebas, que eso no es fácil. Eso no es fácil, dar gracias a Dios por las pruebas. Y dar gracias a Dios porque la fe que tenemos proviene de Él. Nosotros no tenemos nada que proveer. Eso es bien, bien importante. Ángel dice que desde que nos levantamos, yo creo que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y hay una nueva oportunidad. Todo lo que tú veas en el camino, nosotros nos levantamos y planificamos correr, planificamos ir al trabajo, hacer desayuno, ir al trabajo. Pero cuando tú tienes la mente en las cosas de Dios, en el propósito de Dios, hay una necesidad en cada persona. Por ejemplo, nosotros estamos corriendo y vimos a Juan. Yo no se lo había dicho a Marixa, pero ¿qué necesidad tiene Juan en ese momento? Ves en las personas que tú veas, tú estás contento, tú estás feliz, pero tú no sabes por lo que está pasando la persona, ¿ves? Ver que si se te presenta algo, hazlo. Porque quizás ese día posiblemente no vuelva a volver a ver a la persona, como dijiste Tito, hace tiempo que no veía a una persona. Todo tiene un propósito en la vida. No porque tú estés bien significa que otra persona la está pasando bien. Amén. La intención de este mensaje es cortito y es que tú hagas un alto en tu vida, en los afanes del día, para tener ese momentito de adoración con Dios. Sea de pie, sea acostado, sea de rodillas, como, ¿verdad? Tú lo sientas en tu corazón, de meditar, como dice Tito, meditar en el Señor, de dar las gracias, como dice Ángel. Tener ese alto, que no sea todo afán y hacer cosas y la lista de hacer cosas, o hacer cosas también de ocio, porque también dedicamos tiempo al dedicamos tiempo a ver una serie, a ver una película,
Los que les gustan los videojuegos, pues jugarán videojuegos también. Los que les gustan ver Facebook, ven Facebook y TikTok y Instagram. Y no es que es malo, pero es que eso no te puede quitar tu tiempito con Dios. De que aparte de que tengas tu momento de entretenimiento y tu momento de ver tu película o tu salida, tu paseo, lo que sea que tú tengas en tu día, si es trabajo, si es escuela, si es descanso, lo que sea que tú estés haciendo en tu día, que tú tengas un alto y que tengas esa comunión con Dios, que no sigas posponiendo esa meditación con Dios, esa alabanza, glorificar al Señor, esa gratitud, porque eso es lo que debe ser prioritario en la vida. Sacar ese momentito, eso es tú con el Señor, es tu relación con el Señor. Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Señor, te doy las gracias por tu bondad y tus bendiciones. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a poder crecer espiritualmente y poder mantener esta relación contigo. Que tu Espíritu Santo nos lleve a seguir conociéndote más y te alabamos y te glorificamos, Señor, en todo momento. Te pido una bendición por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Los que no pudieron llegar, bendícelos también. Y ayúdalos a todos, incluyéndome a mí, a poder tener diariamente esa comunicación contigo. Así como lo hizo Daniel, Señor, porque sabemos que tú pones en orden el resto de las cosas. Que podamos quitar nuestros afanes, hacer un alto para glorificarte, para alabarte, para escucharte y para hablar contigo, Señor. Gracias, mi Dios. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos olvidado de ti y ayúdanos a que tú seas prioridad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.